Como objetivo de esta cápsula tenemos explicar el mecanismo de acción en la farmacodinámica, analizar el perfil farmacocinético, identificar indicaciones clínicas y esquemas de dosificación, evaluar seguridad, interacciones y manejo de toxicidades. Durante el transcurso reflexionaremos sobre la importancia de este medicamento y el porqué de su uso. Para iniciar, es fundamental comprender por qué el cáncer sigue siendo uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. El cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial y su impacto no es solo clínico, sino también social y económico. Clásicamente, el enfoque terapéutico se ha basado en 3 pilares: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia o terapia sistémica. Cuando el tumor es localmente avanzado, metastásico o cuando buscamos reducir la carga tumoral de forma sistémica, las terapias farmacológicas antineoplásicas se convierten en la estrategia de elección preferida para mejorar la supervivencia y la calidad de vida del paciente. Ahora bien, ¿qué hace que las células tumorales sean tan complejas de tratar? La característica patológica fundamental del cáncer es la pérdida de los mecanismos de control del ciclo celular. Esto induce a que las células malignas se reproduzcan de manera extremadamente rápida, descontrolada y agresiva, invadiendo la apoptosis y compitiendo de forma desmedida por los nutrientes y los tejidos sanos. Esta alta tasa de replicación mitótica es precisamente lo que define el crecimiento expansivo del tumor y su capacidad de invasión. Es aquí donde actúan los fármacos antineoplásicos tradicionales o quimioterapéuticos citotóxicos. Su mecanismo de acción principal consiste en atacar y destruir a las células que se encuentran en fases activas de división y replicación celular, interfiriendo con su ADN o sus procesos metabólicos para detener el crecimiento del tumor. Sin embargo, esta terapia presenta una limitación crítica: la falta de especificidad. Los antineoplásicos no distinguen entre una célula tumoral y una célula sana. Por lo tanto, también dañan los tejidos normales del organismo, afectando de forma grave y directa a las células sanas que fisiológicamente son de crecimiento y recambio rápido. Por ejemplo, las células de la médula ósea que producen mielosupresión, los folículos pilosos que producen alopecia, pérdida del cabello, y la mucositis en el epitelio del tracto gastrointestinal, así como otras células de crecimiento rápido. Para optimizar su uso y predecir sus efectos, los antineoplásicos se clasifican según su mecanismo químico y la fase del ciclo celular donde ejercen su mayor acción. Dentro de los grandes grupos encontramos a los agentes alquilantes, los antibióticos antitumorales, los inhibidores de la topoisomerasa, los inhibidores mitóticos, como los taxanos y alcaloides de la vinca, y de manera muy relevante, los antimetabolitos. La gemcitabina es una prodroga, lo que significa que entra al cuerpo como inactiva. Al ser transportada al interior de la célula por transportadores de nucleócidos como el HNT1, las enzimas de la propia célula le añaden grupo fosfato en una cascada. Una vez activada, la gemcitabina realiza un doble sabotaje molecular, específico en la fase S del ciclo celular, o sea, en donde se duplica el ADN. Aquí tenemos 2 fases. La primera es la inhibición del ribonucleótido reductasa por el difosfato. Esta es la enzima que es encargada de fabricar los ladrillos reales del ADN, los deoxinucleótidos, y al bloquearla, la célula se queda sin ladrillos o sin material. Esto reduce la competencia y obliga a la célula a usar el fármaco. La segunda parte es la terminación de cadena enmascarada por el trifosfato. La enzima ADN polimerasa incorpora la gemcitabina trifosfato en la cadena de ADN en crecimiento, creyendo que es la citidina normal. Una vez que se pega la gemcitabina, la polimerasa solo logra añadir un nucleótido más, y luego el sistema se traba por completo. Se llama enmascarada porque ese nucleótido extra esconde el fármaco, evitando que los sistemas de reparación celular lo detecten y lo remuevan. Al no poder continuar, se fragmenta el ADN y se gatilla la apoptosis, o la muerte celular programada. En cuanto a su absorción y administración, su biodisponibilidad es del 100% porque se administra exclusivamente por infusión intravenosa a corta de 30 minutos. Ojo, ¿por qué 30 minutos? Porque si se prolonga la infusión por más de 60 minutos o se aumenta la frecuencia, se satura la vía de aclaramiento y la gemcitabina se acumula dentro de las células sanguíneas y se dispara drásticamente la toxicidad de la médula ósea. Por lo tanto, el tiempo es importante. La dosis se calcula según la superficie corporal, por ejemplo, 1000 miligramos por metro cuadrado, y esto se administra una vez por semana durante 3 semanas y luego una semana de descanso. En cuanto a la distribución, tiene un volumen central pequeño, no se une significativamente proteínas, por lo que reduce ciertas interacciones por desplazamiento.
tiene un proceso metabólico veloz. La enzima citidina deaminasa, o CDA, presente en el hígado, riñones y sangre, metaboliza la gemcitabina activa transformándola en un metabolito completamente inactivo llamado DFDU. En cuanto a la excreción, el 99% se excreta a través de la orina en forma de DFDU. Debido a su ordenamiento rápido, su vida media plasmática es sumamente corta, de 42 a 94 minutos según edad y sexo, lo que significa que el fármaco se elimina por completo del cuerpo en pocas horas y no se acumula de una semana a otra. En cuanto a su uso terapéutico, su rol principal es en tumores sólidos avanzados. Por ejemplo, tenemos el cáncer de páncreas, en monoterapia o en combinación, como primera línea. Se ha demostrado mejorar la tasa de beneficio clínico y supervivencia frente a tratamientos antiguos como el 5FU. También está el cáncer de vejiga uroterial, en combinación o con cisplatino. Esta es una de las grandes ventajas comparativas de la pauta. Reemplazó el antiguo esquema de metotrexato con vinblastina, adriamicina y cisplatino. El combo de gemcitabina con cisplatino ofrece la misma eficacia terapéutica, pero con muchas menos desventajas, reduciendo drásticamente la cardiotoxicidad y la mucositis severa. También está el cáncer de pulmón no microcítico, que se usa junto a cisplatino o a carboplatino en ciclos de 21 días. Y por último, el cáncer de mama y ovario, y se combina con paclitaxel o carboplatino en pacientes que han recaído tras terapias iniciales. En cuanto a la seguridad de este medicamento, tenemos varios puntos a tocar. El primero está el riesgo adverso medicamentoso, como la toxicidad hematológica o la mielosupresión. Es un efecto adverso limitante de la dosis. Causa leucopenia, trombocitopenia y anemia. El médico debe realizar un hemograma antes de cada dosis. Como segundo, los criterios de modificación de la dosis. Si en el examen de sangre los granulocitos caen por debajo de 1500 o las plaquetas caen por debajo de 100.000, la dosis se debe reducir a 75% o suspender esa semana hasta que la médula ósea se recupere. Otras RAM frecuentes son las náuseas, vómitos, gravedad leve a moderada, elevación transitoria de las transaminasas hepáticas. Por eso también hay que monitorear el perfil hepático al momento de utilizar este medicamento. Disnea leve o síntomas pseudogripales como fiebre y dolor muscular. En cuanto a las interacciones clínicas, impotencia de daño de la radioterapia o la radiosensibilización, por lo que no deben coincidir de forma concomitante si los campos de radiación son grandes. O sea, no podemos utilizar radioterapia en conjunto con este medicamento si es que los campos de radiación no son grandes o coinciden. Además está contraindicado la administración de vacunas vivas atenuadas, como la fiebre amarilla, debido al estado de inmunosupresión del paciente, ya que puede provocar una replicación del virus de forma descontrolada. O sea, se puede enfermar de la vacuna. Para ahondar un poquito más en la eficacia de este medicamento, vamos a establecer una comparación en los usos terapéuticos y las otras terapias que se utilizan para estas patologías. En cuanto al cáncer de vejiga, los dos esquemas clásicos, primero es el MVAC, o sea, metotrexato con vinblastina, adriamicina y ciprofloxacino, y también el esquema de la gemcitabina con el cisplastino, en el cual el segundo esquema demostró misma supervivencia, pero con una fracción de su toxicidad, o sea, es mucho menos tóxico. Esto porque la adriamicina se une de forma irreversible a las células del corazón y la vinblastina destruye de forma masiva las células madre de la célula ósea. La gemcitabina no produce estos síntomas, por lo tanto no tiene los efectos secundarios. La desventaja en este caso de la gemcitabina sería el mayor riesgo de trombocitopenia severa, porque las células precursoras de las plaquetas, o sea, los megacariocitos, son particularmente sensibles al metabolito que activa la gemcitabina. Para concluir, la gemcitabina cumple para demostrar ser un antineoplásico ambulatorio altamente eficiente para la salud pública, actuando como un impostor molecular que sabotea el ADN celular mediante la terminación de cadena enmascarada para forzar la apoptosis. Responde a las metas clínicas a posicionarse como el estándar de oro para el cáncer de páncreas y de vejiga. Como reflexión final, este tipo de fármacos y este tipo de patologías nos exige considerar rigurosamente todas las variables del estado de salud general del paciente, desde su función renal y hepática hasta su nivel de fragilidad.